No estamos al mismo nivel. Y no lo digo yo, pregúntenle a los programadores de radio, pregúntenle a los empresarios. ¿Quién querría apagar la voz de una de las grandes leyendas del regional mexicano justo cuando más fuerza estaba tomando su regreso? ¿Qué o quién logró silenciar el micrófono de Graciela Beltrán en pleno 2025, cuando el mundo pedía a gritos volver a escucharla? ¿Fue un accidente, o hay intereses ocultos detrás del telón? Lo que estás a punto de ver no es una simple historia. Es una travesía por lo más oscuro del espectáculo, engaños, romances prohibidos, contratos que nunca debieron firmarse. Lágrimas que nadie vio tras bambalinas y un amor que floreció frente a las cámaras pero se marchitó entre notas desafinadas. Aquí no venimos a inventar. Venimos a sacar a la luz lo que muchos callan. Hoy, nos adentramos en la vida de Graciela Beltrán, desde sus inicios cantando en fiestas familiares de los barrios duros de Los Ángeles, hasta el escándalo más reciente que volvió a poner su nombre en todos los titulares. Y ojo, si creían que ya lo sabían todo, agárrense, porque lo bueno apenas empieza. Suscríbanse, activen esa campanita, siéntense con su cafecito o lo que tengan a la mano, porque esta historia tiene de todo. Graciela llegó al mundo un 29 de diciembre de 1974. Muchos pensaban que era nacida y criada en Sinaloa, México, pero no. Nació en Los Ángeles, California, aunque su madre, firme con sus raíces, la registró como mexicana en Costa Rica, Sinaloa. Y eso es solo el comienzo. Era la menor de 6 hermanos, criada entre estrecheces, pero también envuelta en abrazos sinceros. Su niñez se escribió en los márgenes de Inglewood y Watts, donde las patrullas eran parte del paisaje y los tiroteos marcaban el ritmo del... A los 4 años ya cantaba frente al espejo, y su voz, aunque pequeña, alcanzaba para arrancarle sonrisas a los vecinos. Fue su padrastro, don Lorenzo Serrano, quien la empujó a dar el primer paso con las gaviotas. Yo solo sé que estoy enamorada de... La única de las 6 de familia, la menor, que nací en Los Ángeles, California. Oye. Estoy registrada como nacida en Costa Rica, Sinaloa. Él, un apasionado de la música, vio en ella un brillo que no podía ignorar. Las tragedias familiares los obligaban a mudarse una y otra vez. 8 escuelas distintas fueron testigo de una infancia marcada por el desarraigo y el miedo. Y sin embargo, cada cambio de casa era también una nueva tarima imaginaria donde su voz encontraba refugio. A los 11 años ya se hacía llamar Gracielita Beltrán y grababa sus primeras canciones norteñas, acompañada de mariachis, banda y mucha garra. No tenía formación vocal, pero tenía lo más importante, hambre de escenario. Grabó su primer álbum en 1987, modesto pero potente, como un susurro que anunciaba la llegada de una grande. Luego vendría 16 éxitos en 1988, más una carta de presentación que un álbum, pero con eso bastó para que empezaran a tomarla en serio. La música no era un hobby. Era su escape, su fuerza, su destino. Pero mientras su voz crecía, su entorno seguía tambaleando. La inseguridad y la pobreza seguían presentes como sombras que no se iban, y cada pérdida dejaba heridas que se notaban en su mirada. Graciela no se rindió. Se subía a cada escenario como si fuera el último, y cantaba con una madurez que no correspondía a su edad. Tenía el alma rota, pero cantaba como si pudiera repararla. Así comenzó el camino de quien, años después, sería conocida como la reina del pueblo. Aunque en ese entonces, solo era una niña que le cantaba al dolor para no dejarse vencer. Y fue ahí, justo ahí, donde su destino dio un giro que marcaría su vida para siempre. Cuando Graciela tenía apenas 6 años, su padre biológico se marchó sin mirar atrás. No hubo despedidas, solo un vacío que dejó a su madre con 6 hijos y un corazón roto. Él se fue detrás de otra ilusión, dejando atrás responsabilidades que nunca volvió a asumir. Fue entonces cuando apareció Lorenzo Serrano, un hombre que no solo se enamoró de su madre, sino que abrazó a toda la familia como si fuera suya. Durante 3 años, Lorenzo fue más que un padrastro. Fue refugio, guía y motor. Le dio a Graciela lo que nadie más le había dado, seguridad, confianza y razones para cantar. Pero esa luz que había comenzado a brillar en su vida se apagó de golpe una noche en el barrio de Watts. Un intento de asalto cambió todo. Un hombre armado los interceptó intentando quitarles lo poco que tenían. Lorenzo, valiente, intentó sus vidas años más tarde, reapareció cuando Graciela tenía 9 años. Esta vez no venía solo.
Entraron al departamento disfrazados de soldados, armados hasta los dientes, decididos a causar terror. Graciela y sus hermanos se escondieron como pudieron, acurrucados en el closet, conteniendo la respiración mientras el mundo se les caía encima. En medio del caos, intentaron asaltar a Lorenzo. Se resistió. El agresor, un afroamericano con el rostro desencajado por la rabia, apuntó a la cabeza de su madre y jaló el gatillo. Pero el disparo nunca salió. Un milagro. En el forcejeo, Lorenzo fue herido en la pierna. El atacante fue detenido, pero antes de irse lanzó una promesa que congeló la sangre de todos: volveré. Y cumplió. Ese episodio marcó para siempre a Graciela. El miedo se volvió un inquilino más en casa. Pero también fue el momento en que su voz se hizo más fuerte, porque entendió que cantar no solo era un sueño, era su única forma de resistir. Al salir de su escondite, pensando que su madre había sido herida, Graciela se topó con una imagen que jamás podría borrar de su memoria: Lorenzo, tendido en el suelo, bañado en sangre, mientras su madre lo abrazaba entre gritos que partían el alma. Ella, aún niña, corrió y se arrodilló frente a él. Le tomó el rostro con sus pequeñas manos y, con lágrimas cayéndole por la cara, le cerró los ojos. Él intentaba hablar, pero no podía. Le cerraba suavemente la boca, como pidiéndole que ya no se esforzara más. Ese fue su último gesto de amor. La tragedia los desarmó por completo. La familia se dispersó entre parientes, durmiendo en salas prestadas, compartiendo colchones con primos, tías, quien fuera. Por meses, el miedo fue su única certeza. Nadie quería dormir solo, todos apretaditos como sardinas en una misma habitación, por si algo pasaba. Si alguien tocaba la puerta, no abrían. Se escondían debajo del sofá, conteniendo la respiración. Pero Graciela no se quebró. Al contrario, se aferró a la música con una intensidad que solo conocen quienes han perdido demasiado. Mientras todo a su alrededor se tambaleaba, ella seguía cantando. En 1990, con solo 15 años, lanzó el disco Graciela Beltrán, con canciones como La Martina y Cruz de Madera, que comenzaron a marcar su estilo, fuerte, tradicional, pero con una carga emocional que solo alguien como ella podía transmitir. Ese mismo año debutó en el cine, interpretándose a sí misma en Ni parientes somos. Ya era una figura en ascenso, pero por dentro, seguía siendo aquella niña que temía que tocaran la puerta. Esa niña que todavía soñaba con su padrastro, que todavía dormía con el corazón alerta y que convertía el dolor en canción. Como ella misma ha dicho más de una vez: mi fuerza viene de lo que viví y de todo lo que logré sobrevivir. Y fue así, agarrada a la música como a una tabla en mar abierto, que Graciela siguió avanzando. Aunque el pasado la empujara hacia atrás, su voz la seguía llevando adelante. En 1991, Graciela Beltrán comenzó a resonar con más fuerza en el norte de México y entre la comunidad latina en Estados Unidos. Con el lanzamiento de Graciela Beltrán con la banda Culiacán y Paloma Sin Nido, su voz tomó un nuevo vuelo. Canciones como El amor no se vende y Paloma Sin Nido no solo mostraban su madurez musical, también parecían narrar, sin querer, el duelo y la soledad que aún arrastraba. Y ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte en mi barco y al fin lo logré. Un año después, en 1992, lanzó Puras canciones de amor. Su voz sonaba más intensa, más profunda. Cada canción era una confesión disfrazada de melodía. Ese álbum, repleto de talento joven, era una artista con identidad y verdad. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal seguía marcada por las heridas. La presión mediática, los escándalos que empezaban a rodearla, como el que más adelante explotaría con Gianni Ridara, y los recuerdos imborrables del pasado la llevaron a proteger lo más valioso, su madre. Le prohibió ver televisión, escuchar radio, todo para blindarla del ruido y el dolor. Aún así, el estrés acumulado fue tanto que doña Julia sufrió un derrame cerebral. Ahí Graciela dijo basta. Decidió poner pausa. Apagó los escenarios y durante más de 5 años se dedicó por completo a cuidar de su mamá. La ayudó a hablar, a caminar, a comer, y también a reír otra vez. Lo que parecía una pausa obligada se transformó en un acto de amor y de sanación. Pero para entender ese amor tan profundo, hay que Pedro Rivera, patriarca de la dinastía Rivera, la escuchó cantar. Ya había oído su nombre entre los músicos locales, y al verla en persona, no dudó, habló con su madre, le ofreció grabarla y le abrió las puertas de su disquera, Cintas Acuario. Sin apoyo económico, su familia se movilizó.
Pidieron prestado, trabajaron como nunca y lograron financiar su primera producción. Así nació su vínculo con Pedro Rivera, quien durante años la llamó su baby, tratándola como su consentida. Bajo su sello, Graciela grabó varios discos que la posicionaron como su primera estrella oficial. Entre 1993 y 1994, ya era una figura en ascenso. Con la banda Santa Cruz, lanzó temas como Ojitos Encantadores y Cruz de Madera. Al mismo tiempo, Mis Mejores Canciones, 17 super éxitos recopilaba su recorrido hasta entonces. Y aunque ya no trabajaba directamente con Pedro Rivera, él seguía recibiendo un porcentaje de sus ganancias. Ir prestado y entre mis hermanos trabajando, acabalamos para nuestra primera producción con Pedro Rivera, que fue una que yo pagué, mi madre, entre otras dos más. Y fue cuando iniciamos a trabajar con Pedro Rivera. La había vendido a EMI Latin con un contrato que, según Graciela, no era ni justo ni legal. Aún así, ese paso le dio alas. Su primer gran éxito bajo sello internacional fue Baraja de Oro, una canción que rompió fronteras y llevó su nombre al disco de oro y después al platino. Oficialmente, Graciela Beltrán dejaba de ser una promesa para convertirse en una realidad del regional mexicano. El punto de quiebre llegó con Las Reinas del Pueblo, un álbum simbólico en el que unió fuerzas con la fallecida Selena. Era un homenaje a las mujeres que habían abierto camino en un género dominado por hombres. Y mientras sonaban temas como Vivirá Selena, Tu Castigo y Están Lloviendo Lágrimas, incluido en su icónico álbum Tesoro, su figura se transformaba en símbolo. En 1997, Morena Soy llegó como declaración de identidad. El tema homónimo se volvió himno de empoderamiento femenino, hablaba de raíces, orgullo y fuerza. Graciela ya no solo cantaba, representaba. Ese mismo año lanzó Tuya, con canciones como Te llevas mi vida y Un beso, y también Entre el cielo y el infierno, un álbum más conceptual donde se atrevió a explorar nuevos matices sin perder su esencia. Ya no había duda, Graciela Beltrán era, sin discusión, una de las voces femeninas más sólidas y respetadas del regional mexicano. Pero como toda gran figura, su historia no se quedaría solo en la música. Con dinero el amor que te guardo a ti. Son baratas que saber barajear. Lágrimas que van. Grandes y nuevos éxitos y Navidad para mi pueblo. Su ritmo de trabajo era imparable. No solo la escuchaban, la seguían, la admiraban, la sentían parte de su propia historia. Pero mientras ella seguía llenando escenarios y estudios de grabación, una nueva figura comenzaba a asomar con fuerza en el regional mexicano, Jenny Rivera. Al principio parecía que ambas podían coexistir. Dos mujeres fuertes, de origen humilde, abriéndose paso en un género dominado por hombres. Pero la industria, como siempre, tenía otros planes. Los rumores no tardaron en aparecer, comparaciones, celos, declaraciones cruzadas. Lo que pudo ser una coincidencia artística, se transformó en una de las rivalidades más comentadas del regional mexicano. Es una embustera, una arrogante, egoísta, envidiosa, celosa, porque fui la niña que ella quiso ser siempre. Y porque era la baby de su papá. Ser diva, quiere ser reina, quiere ser jefa, quiere ser madre, quiere ser señora, quiere ser... Pero dama jamás va a ser. Voy a contestar y que sea a mi conveniencia. Y fue a mi conveniencia porque se está vendiendo el disco, se está vendiendo el corrido. Entonces, si quiere ella una contestación, también se la... Según algunos, todo comenzó años antes, cuando Graciela trabajaba con Pedro Rivera, el padre de Jenny. Él la llamaba su baby, su consentida. Mientras Graciela grababa discos y encabezaba listas, Jenny aún era secretaria en la oficina de su padre. Pero ya tenía una decisión clara, algún día estaría en los escenarios y en el centro de atención. Dicen que ver la admiración que Pedro mostraba por Graciela despertó en Jenny un sentimiento de exclusión y, tal vez, un poco de rabia. Por su parte, Graciela ha sido clara, nunca fuimos amigas. Cuando yo cantaba profesionalmente, Jenny ni siquiera había empezado. Teníamos vidas distintas. Ella no vio mis batallas, no estuvo en mis caídas. Pero el destino, y la fama, no perdona cercanías. Cuando Jenny comenzó a crecer, los choques fueron inevitables. En 2001, Graciela lanzó Esto es lo nuestro, una recopilación de sus éxitos que incluía Baraja de Oro y Pilares de Cristal. Mientras tanto, Jenny se ganaba el título de la diva de la banda, arrastrando multitudes y titulares. En 2003, Graciela sacó No me arrepiento de nada, un álbum que mostraba su faceta más vulnerable,
con temas como qué pena y qué difícil es. Pero también fue el año en que las indirectas comenzaron a tomar forma más directa. Jenny lanzó Ovarios, una canción sobre una mujer que se autoproclamaba reina de un pueblo abandonado. No sé de quién serán jefas si nadie les hace caso, cantaba. Y muchos no dudaron en apuntar, ese dardo iba para Graciela. Como si fuera poco, Jenny regrabó La Pochita de Sinaloa, una canción escrita por Pedro Rivera que originalmente había sido pensada para Graciela. Pero esta vez, Jenny le cambió todo, la letra, el tono, el mensaje. El gesto no pasó desapercibido. Así, lo que pudo haber sido una historia de dos mujeres poderosas compartiendo escenario, se convirtió en una guerra silenciosa, con declaraciones punzantes, canciones con doble filo y una rivalidad que el público nunca olvidó. Entonces, ¿cómo si era la baby de mi papá? Y mi papá ha dicho, Graciela era como hija para mí. ¿Cómo se pone a decir que mi papá le hacía contratos? Para Graciela, todo aquello no fue solo una provocación, fue una afrenta personal, una declaración de guerra. Y en 2004, la bomba finalmente estalló. Cansada de guardar silencio, rompió el hielo frente a las cámaras y, entre lágrimas en El Gordo y la Flaca, dijo lo que llevaba años callando. Llamó a Jenny Rivera embustera, egoísta, altanera y corriente. Ella fue siempre envidiosa. Quiso ser la niña que yo fui, la baby de su papá. Poco después, publicó una carta abierta que sacudió los medios. Afirmaba que ya no podía seguir callando humillaciones ni desplantes, que había sido víctima de ataques y que su dignidad ya no le permitía callar. La rivalidad creció. Canciones, entrevistas, frases al aire y dardos en redes sociales mantenían vivo el fuego. Nunca se enfrentaron cara a cara, pero el conflicto se volvió parte de la historia del regional mexicano, como una novela sin desenlace. Don Pedro Rivera no lo tomó bien. Respondió públicamente, y lo que siguió fue un pleito mediático de ida y vuelta. Graciela insistía en algo simple: no quiero más que justicia, claridad, respeto y un contrato justo. Pero el contrato que firmó con Pedro era de por vida, sin regalías. Aunque ella evitó usar la palabra chueco, dejó claro que aquello no era legal. Cansada del desgaste emocional, terminó aceptando un cheque de 10,000 pesos a cambio de cerrar ese capítulo y frenar la salida constante de discos con su imagen, que solo confundían a su público y estorbaban sus nuevos lanzamientos. Como si era la baby de mi papá, decía Jenny, mientras don Pedro aseguraba públicamente, Graciela era como una hija para mí. Y aún así, los contratos seguían contando otra historia. Pero ese no fue el único capítulo polémico en su carrera. También circularon rumores sobre su relación con Joan Sebastián. Se decía que él la llamaba su diamante telefónico, que la buscaba por todos lados, que le regaló un caballo y un anillo. Graciela siempre fue clara: lo quise muchísimo, pero nunca hubo una relación amorosa. Sin embargo, voces cercanas sostenían que Joan se obsesionó con ella desde que tenía 16 años. Entonces, Joan Sebastián quería contigo. Fue nada más como por 10 años estuvo insistiendo. ¿De veras? ¿Qué te regaló Joan Sebastián? Un caballo, un anillo, una joya muy bonita de un angelito. Su madre, a quien él llamaba la piedrita en el zapato, nunca la dejaba a solas con él. Por precaución, por si acaso, Joan Sebastián quiso conmigo, pero solo insistió por más de 10 años, llegó a decir ella, con cierta ironía. Y como si todo eso no bastara, también hubo fricciones con Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca. En un evento de Univisión por el Día de la Independencia de México, Raúl intentó hacer las paces, pero su forma fue inapropiada. En tono de broma, intentó levantarla en brazos. Lo que parecía un gesto gracioso, terminó humillándola. Graciela, vestida con una minifalda, sintió que había quedado expuesta ante todos. No, bueno, me molesté porque no me pidió permiso y otra porque traía una súper minifalda y andaba enseñando mis pompis a todo mundo ahí presentes. Pero no se vio. Yo no fui quien te desairó y te echó la puerta encima, créeme que no fui yo. No, tú te le tiraste encima a Jenny Rivera y yo dije, bueno... Tampoco. Se molestó profundamente, se apartó de la escena y se refugió entre sus fans para evitar un escándalo mayor. Me molesté porque no pidió permiso. Y además, traía minifalda. Literal, me enseñó las pompitas a todo el mundo. Me dio mucho coraje. Una tras otra, estas experiencias no solo moldearon su carácter, también construyeron la leyenda. Porque Graciela Beltrán no solo fue una voz del regional, fue una mujer que se enfrentó a la industria, a sus propias heridas y a quienes quisieron silenciar ropa interior. Él lo justificó como parte de su humor habitual con otras artistas. Pero esta vez, Graciela no lo dejó pasar.
Lo enfrentó públicamente. Lo miró de frente. Y desde entonces, la relación quedó marcada por la incomodidad. Ya no había vuelta atrás. Tras años de escenarios, giras interminables, escándalos, enfrentamientos y pérdidas personales, Graciela Beltrán sintió que su alma pedía una tregua. El conflicto con Jenny Rivera, la tensión con Pedro Rivera, la presión mediática, los roces familiares, todo comenzaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a seguir cargando. A eso se sumó el deterioro de la salud de su madre, doña Julia, quien tras el derrame cerebral necesitaba cuidados constantes. Fue entonces cuando Graciela tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera, alejarse de los reflectores. No fue un adiós, pero sí una pausa profunda. Se retiró por más de 5 años. Y en ese tiempo, se dedicó a lo más sagrado, su familia. Ayudó a su madre a volver a hablar, a caminar, a comer. La cuidó con la misma entrega con la que antes cuidaba cada nota en el escenario. En ese silencio lejos de los focos, Graciela se reencontró con su fe, con su fortaleza interior y con la voz que nace desde adentro. Durante ese retiro, también enfrentó uno de los momentos más devastadores de su vida, la pérdida de un embarazo. En una entrevista confesó que mientras el público la aplaudía, ella subía al escenario rota por dentro. Me maquillé con lágrimas en los ojos, y aún así salí a cantar en Las Vegas. El bebé ya no tenía latidos y yo seguía trabajando. Conmovida, recordó que pasó 1 semana y media con el bebé sin vida en su vientre, cumpliendo con cada compromiso como si nada. Esa experiencia, tan íntima como dolorosa, la marcó para siempre, pero también la impulsó a buscar paz, propósito y sentido. A pesar del retiro, su música seguía viva. En 2003, No me arrepiento de nada mostró una Graciela más fuerte pero más herida. 1 año después llegó Mi otro sentimiento, con canciones como Corazón encadenado, que hablaban de Omar Bañuelos. La ceremonia, que se había postergado varias veces por la pandemia, finalmente se celebró, marcando un nuevo capítulo en su vida. Fue hermoso, Magali. Me sorprendí muchísimo. La pedida fue tan especial, confesó con brillo en los ojos. Para Graciela, este paso no fue solo amor, fue también un acto de renovación. Después de tantos vaivenes emocionales, apostó por el amor maduro, tranquilo y real. En paralelo, ha mantenido firme uno de sus mayores anhelos, convertirse en madre. Ha dicho en varias entrevistas que aún no pierde la esperanza, incluso si eso implica recurrir a un vientre subrogado. Yo nací siendo mamá, ha confesado con la voz entrecortada, asegurando que su conexión con los niños es algo que no puede explicar, solo sentir. Como era de esperarse, su sinceridad desató opiniones divididas. Mientras algunos la criticaron por su edad, otros la aplaudieron por hablar con valentía y sin miedo al que dirán. Y cuando todos pensaban que se mantendría en las sombras, Graciela regresó a los escenarios en 2025, con una gira por Estados Unidos que incluyó ciudades como Bakersfield, Ontario, San Diego, Sacramento, Grand Prairie, Denver, Salt Lake City, Glendale y Las Vegas. Después de más de 5 años fuera del ruedo, el público la recibió con ovaciones, flores y lágrimas. La reina nunca había dejado de reinar, solo estaba recargando el alma. Además, lanzó una nueva versión de Los dos amantes en mariachi con tuba, una fusión entre sus raíces tradicionales y una sonoridad más contemporánea. También ha confesado que está escribiendo una canción muy personal, casi como un himno, para contar, ahora sí con calma, todo lo que ha vivido. Pero no todo ha sido fácil. Durante una presentación especial en California, en un homenaje a la cantante Chelo titulado El Diosa a una grande, su micrófono comenzó a fallar en pleno show. Trataron de cambiárselo varias veces. Incluso una integrante del mariachi le ofreció el suyo. Nada funcionó. Graciela se notó porque después de tanto tiempo, parecía que todavía había quienes querían apagar su voz. Nunca te dije adiós, pero te has marchado. Y así termina, por ahora, esta historia cargada de pasión, sacrificio, triunfos, silencios y canciones. Amores nacidos sobre el escenario. Micrófonos que se apagan misteriosamente. Pleitos que ardieron por años. Y una mujer que, pase lo que pase, sigue de pie con la corona bien puesta. Porque si algo ha dejado claro Graciela Beltrán, es que ni las tragedias, ni los contratos injustos, ni los celos ajenos han podido con ella. Y si tú te quedaste con ganas de más, ya sabes qué hacer, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te dejó helado.